Bien, ya hablamos sobre las etapas de la historia, ya repasamos todo ese periodo histórico, ¿verdad? Y reconocimos eh, las etapas de la historia para ubicarlo en tiempo y espacio y que usted pueda comprender bien la información. Ahora vamos a hacer hincapié en las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones surgen durante el periodo de la antigüedad, ¿ok? Ese periodo de tiempo donde surge la figura de un líder. Vamos a hacer una breve historia. Bien, vamos a hacer algo breve. Acuérdate que antes el ser humano vivía en grupos. Estos grupos van a comenzar a tener una serie de problemas. Y va a llegar el momento dado que uno de esos individuos, componentes de esos grupos, va a tener que tomar las riendas y decirle a ellos, mira, no te puedes comer toda la comida porque los demás tienen que comer. Bien, mira, a tal hora tenemos que salir a cazar porque es mejor, porque hay más animales. Mira, hay que prender fuego y hay que buscar recursos para prender el fuego. Mira, hay que sembrar para poder tener alimento. Y esa persona se va a convertir en el líder y va a mantener un control dentro de la manada que con el pasar del tiempo, las familias de la familia, los hijos de los hijos y el crecimiento que va a tener estos grupos, va a desarrollar unos grupos humanos grandes que se van a regir por ese líder que va a pasar a ser un rey. Esos seres humanos van a desarrollar la escritura y ahí es que empieza y se enmarca lo que es la edad antigua y lo que son las primeras civilizaciones. Así que ahora vamos a estudiar lo que son las primeras civilizaciones. Miren aquí, ¿qué es una civilización? Ahí vemos un grupo de personas trabajando. Fíjate que ya hay una edificación, bien, ya hay unas personas trabajando con animales, hay domesticación de animales. Ya eso te da a entender a ti que hay un nivel social complejo, que hay unas personas que tienen unos estilos de vida que ya no son que tan atrasados como era el tiempo de los cavernícolas. Vamos a leer esta definición, dice, la civilización es el estadio cultural propio de las sociedades más avanzadas según su nivel de ciencias, artes, leyendas, escrituras, ideologías religiosas y gubernamentales. El concepto se utiliza en general para nombrar a una sociedad compleja diferente de las sociedades tribales de la antigüedad. ¿Qué quiere decir? Que son personas organizadas, se rigen por unas leyes. Hay un líder que establece unas leyes. Ah, no hiciste esto, pues te vamos a dar tanta pena de cárcel. Ah, atacaste a alguien, asesinaste a alguien, pues te vamos a asesinar. Así era, aunque suene cruel, así era que funcionaba en la antigüedad de estos periodos. Era una sociedad organizada, se caracteriza por varios rasgos fundamentales que pertenecen simultáneamente a diferentes aspectos de la sociedad. Cada componente social tiene un rol o desempeña un papel vital e importante con el fin de mantener un orden. Miren, nosotros somos una sociedad también. Date cuenta que nosotros nos regimos por unas leyes, por unas normas. Ahora mismo, con esta situación del COVID-19, hay un toque de queda. Quien incumpla en ese toque de queda va preso o se le impone una multa de $5,000. ¿Qué busca el gobierno? Mantener un control para evitar un contagio. Pues así funcionaba en estos tiempos. Ellos tenían sus propias leyes, sus propias normas. La sociedad dentro de una civilización se compone de varios protagonistas, yo le llamo, o actores. El líder es el que manda, el macaracachimba, el papá de los pollitos. Ese es el que sabe de todo. Y él dice, esto se va a hacer así, así es. Ah, no, que no, pues pena de muerte. Porque así era que funcionaba antes. Son líderes acá entre nos, muchachos, eran terribles. Los sacerdotes. Los sacerdotes mantenían mucha relación con el líder porque siempre en este periodo histórico hubo un arraigo, un deseo por conocer el por qué estamos en este mundo. Y la religión va a tomar un papel importante dentro de todos los movimientos gubernamentales que van a trabajar estos movimientos civilizados y estas primeras civilizaciones. Y si el sacerdote venía un día y se tomó algo, un jarabe o algo, y se fue en un viaje de quechu y dijo allí, ay, el dios del sol me dijo que tenemos que ir a la guerra con los persas, por darle un ejemplo, ¿verdad? Pues así lo hacía el líder, porque ellos eran bien devotos de la religión. Estaban los guerreros que tenían un papel importante dentro de estas sociedades, porque acuérdate que esos eran los héroes, esos eran los que iban a pelear, ¿bien?
Los comerciantes, que eran los que producían las monedas y mantenían a los pueblos bastante nutridos en cuanto a materia prima, ¿bien? Y de esa manera no pasaban necesidades y había una economía corriendo que al inicio va a ser un trueque y luego van a evolucionar en el desarrollo de monedas. Y los esclavos, que los esclavos no eran más que otras personas que literalmente eran capturadas en guerras de otros grupos y ellos las sometían, los esclavizaban o también los utilizaban para sacrificios humanos. Bien, pero estos eran los componentes y usted se va a dar cuenta que cuando hablemos de los griegos, de los romanos, de los egipcios, de los persas, de los sumerios, de todas las civilizaciones habidas y por haber, usted va a ver que va a haber un líder que se va a llamar rey, unos sacerdotes que van a regir la vida de toda la sociedad, unos guerreros que son los que van a pelear, son como que los guapetones, ¿verdad? Los comerciantes, los que van a trabajar todo lo que tiene que ver con el dinero y la economía del país a través de sus negocios, y los esclavos, que van a ser la clase más baja. También lo podemos ver como unas clases sociales que se van a desarrollar dentro de estos periodos. Líderes. Dentro de las civilizaciones, el líder se encargaba obviamente de dirigir de forma administrativa y legislativa un grupo. Era quien controlaba todo lo relacionado a un grupo de personas que compartían algo en común. Aquí vemos una foto de los egipcios. Este individuo que está aquí es el faraón. Y el faraón venía y decía un día: yo quiero que me den bastante de las cosechas, un 10%. Eso lo tenían que implementar y esa era la ley. El faraón, ejemplo de ello, era uno de los líderes. Los emperadores, en el caso de los romanos, que va a surgir la figura del emperador, y eso es bien interesante. Ustedes van a ver qué brutal es ese tema de los emperadores. Y los reyes, ya en la Edad Media, que empiezan las monarquías y empiezan los reyes durante la Edad Antigua, pero más se van a ver más arraigados durante la Edad Media. Pero van a tener prácticamente las mismas leyes. Nosotros no tenemos un presidente. El presidente, véalo como un líder. El presidente de Estados Unidos establece unas normas y nosotros tenemos que acatarnos porque somos un territorio incorporado que nos regimos bajo las leyes y jurisprudencia de los Estados Unidos. El sacerdote. Eran individuos respetados. Miren, eran bien respetados porque eran vistos como unas divinidades. Eran las personas que se comunicaban con ciertas deidades que tenían de acuerdo a la religión y de acuerdo al movimiento cultural. Porque algo sí tienes que tener bien claro. Cada civilización tenía sus propios dioses. Y eso lo vamos a ver muy pronto. Eran individuos respetados. El sacerdote en muchas ocasiones gozaba de prestigio y de un sitial privilegiado dentro del grupo humano. Claro, porque era bien considerado por los reyes. Los militares o guerreros, los guapetones. Esto era lo que repartían fuerte. Vamos a verlo de esa manera, ¿verdad? Yo se lo estoy diciendo así a ustedes. Ahora no vengan a decirle: mira, mami, mi Tejibera dijo que eran unos guapetones. No, lo que yo quiero es que usted comprenda, ¿saben, mijo? No se me vayan por la tangente. El guerrero era un hombre entrenado en las artes de las armas. Este era respetado dentro de los grupos civilizados, ya que era quien defendía la nación. Se encargaba de llevar a su grupo y dominar nuevos confines y territorios. Bien, esos eran los que iban a pelear. ¿Por qué? Por mantener un control. Y en este periodo de tiempo, los militares y guerreros eran importantes, mis hijos. ¿Saben por qué? Porque ellos eran las personas que controlaban los territorios. Bien, en este tiempo el más fuerte era el que sobrevivía. Bien. Y esta era la forma de mantener control a través de la guerra. Los comerciantes. Fíjense que aquí vemos una foto, una ilustración, ¿verdad? De un bazar. Estos son islámicos, pertenecen musulmanes de Medio Oriente. Pero te da la idea de cómo eran los comercios. Bien. El comerciante era la persona que se dedicaba habitualmente al trabajo que también ayudaba a la economía de un grupo humano. Eran quienes estrechaban lazos comerciales con otras naciones. Mira, hacían intercambio con otras naciones. Y a veces los comerciantes eran los que impartían información secreta de otros grupos. Un ejemplo, venía este comerciante a vender zapatos. Y estaba tratando, un ejemplo que fuera un egipcio. Y se topó con un persa. Y se da cuenta que los persas tienen cierta materia prima. Y llevaba la información a su grupo y iban y atacaban. También servían como, quien dice, como encubiertos. Bien.
Los esclavos, benditos, eran los más que sufrían, eran prisioneros de guerra que estaban expuestos a trabajar para la infraestructura de estos grupos. Representaban dentro de la jerarquía social el estrato más bajo, o sea, era la clase más baja. Eran quienes trabajaban las diversas obras del grupo social, siempre eran utilizados como mayordomos o sirvientes. Otros trabajaban en la construcción de edificaciones tales como templos, castillos y fortalezas. Muchos de ellos eran prisioneros de guerra que eran introducidos por soldados del ejército ganador. Ellos siempre eran sometidos, trabajaban arquitectura, las calles, las construcciones, todo, mayordomo, etc. Dentro de los mejores cargos que le podía tocar era el de mayordomo, porque arquitectura era hasta que el líder se cansara de verlos trabajar. Bien. Y el mayordomo por lo menos estaba dentro de una residencia y lo que hacía era servir. Dentro de las primeras civilizaciones tenemos una que es la que vamos a tocar eventualmente durante estos días, que ya hablaremos, ¿verdad? Por medio de la clase virtual. Y son los sumerios, caldeos y asirios. Son las mismas personas, mis hijos. No te confundas. Bien, eran los mismos. Lo que pasa es que dentro de estos grupos, acuérdate que había un líder. Y estos grupos se van a desarrollar de la siguiente forma. Había este líder dentro de este grupo que no estuvo de acuerdo con la decisión que tomó el líder. Y él coge con su familia y se va aparte. Y crean otro grupo. ¿Qué llevó eso? A una división y a un desarrollo de 3 grupos que practicaban realmente los mismos ritos, las mismas culturas. Entre ellos tenemos los sumerios, los caldeos y los asirios. Pero todos son sumerios. ¿Está bien? Lo que pasa con ellos es que cada uno era independiente. Pero dentro de las primeras civilizaciones llegan ellos. Desarrollan un tipo de escritura, desarrollan unos tipos de leyes. ¿Bien? Y bien importante, establecen un sentido artístico, porque fíjense en que ya habían había un arte expuesta dentro de su cultura. Características de una civilización bien importante. Hay una planificación en las ciudades y son urbanizadas. Hay arquitectura. Hay centros ceremoniales y templos religiosos. Bien. Las edificaciones de arquitectura monumental, que son grandes, son templos enormes. Construcciones elaboradas en piedra o estucos. Bien. Utilizaban la piedra para construir templos, residencias macizas y monumentales también. Construcciones esculpidas, labradas y pigmentadas. Gobierno avanzado y bien estructurado. Había un líder, un rey o emperador, como le quisieran llamar. Sociedad jerarquizada y bien organizada. Había un líder, un sacerdote, un guerrero y un esclavo. Agricultura altamente desarrollada. La agricultura va a ser la clave de estos movimientos civilizados. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a ser la que va a mover todo este proceso. ¿Bien? Agricultura basada en el comercio, bien importante, obvio, todavía esto lo vemos. La agricultura es la que mueve el comercio de ciertos países de Latinoamérica. Y comercio desarrollado en diversas materias. Bien, algunos producían algodón, tela con el algodón, producían otras cosas y así sucesivamente. La arquitectura, las técnicas y estilos con los que se diseñan, proyectan y construyen un edificio o un monumento. Fíjense en esta foto, esta ilustración que yo le puse aquí. Ahí pueden notar bien cuán monumental eran estas construcciones. Esto pertenece a la civilización egipcia. Contribuyó a mantener una estructura y orden social urbano, la arquitectura, y permitió que los seres humanos ganaran dominio y orden social. Brindó dominio social y estructura civil. Claro, porque al ver esos monumentos, muchos grupos se quedaban perplejos y le temían también a los grupos que residían en esos lugares. O sea que también le ayudó a mantener un respeto. El comercio desarrollado. El comercio fue vital para el desarrollo y crecimiento y dominio de las grandes civilizaciones. Bien, acuérdate que el comercio fue el que mantenía la economía fuerte y el que ayudaba a que hubiera bastante materia prima. Bien, ya sean alimentos u otros productos que ellos necesitaran para uso cotidiano. El comercio se basaba en la producción propia del grupo humano. Los productos en un inicio eran intercambiados de manera de trueque, a manera de trueque. Luego fueron trabajados por medio de la moneda. Bien, estos grupos desarrollaron en un momento dado la moneda. Le dan un valor, el rey le daba un valor y de esa manera ellos podían tener riquezas. Bien, y un control
dentro de la sociedad. Mucho del comercio se basaba en materias primas tales como algodón, cuero, plata, pólvora, alimentos agrícolas, metales, etc. Bien, el comercio siempre va a ser importante porque el comercio es el que permite que la civilización o el grupo se desarrolle. Ahora mismo, si traemos este tema a la situación que tenemos, sabemos que el comercio está recibiendo un impacto porque al haber un toque de queda y una ley que impone el gobierno para que las personas se mantengan en la casa, claro, para prevenir el contagio, claro está. Sabemos que va a haber menos personas comprando y eso va a llevar a nuestra economía a un precipicio. Yo hablaba hace poco que esta situación actual se parece a lo que fue la Gran Depresión de la década del 30, que fue un atasco que hubo en la economía de Estados Unidos y del mundo entero, donde los países cayeron en una crisis y la tasa de desempleo se elevó. Pero no quiero alarmarlos con esto, así que tranquilo. Lo que quiero decirles, ¿verdad? La importancia del comercio que ayuda a un país. Claro está, la situación actual es diferente. La religión, yo les dije ya que era parte importante de todo esto. El hombre en la antigüedad siempre creyó y tuvo el concepto de que el mundo era dominado por fuerzas sobrenaturales. Recuerden que ellos no tenían la tecnología que tenemos hoy día nosotros para comprender que un huracán, un fenómeno atmosférico, es una producción de una masa de agua, bien, con X o Y componentes y crea lluvia o se crea un huracán. Ellos todo lo interpretaban como seres sobrenaturales, bien. Así que miren ahí, el hombre de la antigüedad siempre creyó y tuvo el concepto de que el mundo era dominado por fuerzas sobrenaturales. El segundo punto, la religión contribuyó a mantener un orden social y administrativo dentro de los diversos grupos humanos. Bien, la religión permitió mantener un control social y gubernamental. La religión era la fuerza que dominaba la sociedad. Mira, no puedes hacer eso porque el dios del sol te va a castigar. Y así era que funcionaba eso. Y si tú irrumpías una de las leyes, te podían dar pena de muerte. Esto era bien fuerte. Esta gente era terrible. Así que gracias a Dios que no vimos ese periodo. Aquí vemos un mapa que nos demuestra, y que yo coloqué, que nos demuestra dónde fue que se desarrollaron las primeras civilizaciones. Y es en esta zona aquí que se conoce como la luna media bien fértil. ¿En dónde? Entre el río Tigris y el río Éufrates. ¿Por qué estas personas se establecieron ahí? Porque estos primeros seres humanos, según fueron emigrando con el paso del tiempo, se establecieron en una zona donde ellos podían desarrollar la agricultura. Mira que pasan dos ríos por aquí, pues obviamente esa agua le ayudaba a ellos a fertilizar los campos de agricultura y le dio a ellos el pie para que se desarrollaran estos grupos. Bien. Vemos aquí que ya habían otros grupos que eran parte de lo que era Fenicia, los Biblos, Sidón y Tiro, que eran ciudades importantes. Bien, pero yo quiero que te concentres aquí, porque aquí es la cuna de la civilización, bien, y donde es actualmente, donde es Irak, bien, que ahí empezaron las culturas sumerias. Dentro de las civilizaciones importantes, cabe aclarar que la más importante, las ciudades más importantes es Uruk, Ur y Lagash. Eran ciudades-estados independientes. Aquí habían unas leyes que no necesariamente eran las mismas de aquí o las de aquí. Bien, fíjate que estos dos ríos eran bien importantes porque, como les dije, ayudaban a segregar todo este terreno de agua para los cultivos. Segundo, acuérdate que estos grupos siempre a lo largo de la historia te vas a dar cuenta que todos los grupos humanos vivían cerca de los cuerpos de agua dulce. ¿Por qué? Porque esto le permitían a ellos poder sobrevivir para el uso cotidiano. ¿Estamos? Así que hasta aquí la clase. Cualquier duda o pregunta me puede escribir por Facebook y hablamos, ¿verdad?, en los comentarios. Hasta el momento, esto es un repaso para que usted entienda que nos vamos a ubicar en estos días en este tema de las civilizaciones antiguas, ¿bien? Y vamos a hablar sobre los sumerios, para entonces dar pie a las primeras civilizaciones, ya sean griegos, romanos, egipcios, persas, etc. Y luego comenzar con lo que establece el módulo, ¿bien? Así que Dios me los bendiga y gracias por su atención.